El rugido de México lo levanta en hombros. Es más que un campeón. Es un milagro con guantes de boxeo, un santo popular que sonríe al cielo y agradece a su virgencita. Pero los demonios que ningún rival pudo ver en el ring, lo esperaban en el silencio de su casa. Cómo el hombre que era el símbolo de la fe y la humildad para un país entero, libró y casi perdió una guerra secreta contra la botella. Acompáñame a descubrir la historia detrás del ídolo, y si este comienzo te atrapó, deja tu like. Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo, y qué hora es por allá. Antes del ídolo, antes de la gloria y de la Virgen en los labios, existió el niño. Un niño forjado en el corazón de Tepito, el barrio bravo donde la vida era una pelea diaria, y la calle, un ring sin reglas ni campana. Para el joven Raúl, el mundo no olía a victoria, sino a polvo, a carencia, a la angustia silenciosa de su madre al ver la mesa vacía. El hambre era un miembro más de la familia, un invitado perpetuo que se sentaba con ellos cada noche. En ese México de contrastes brutales, nacer en Tepito era una sentencia, una marca de hierro que te destinaba a la sombra. Cuando sonó la campana final, no hubo alivio, solo la certeza helada de la catástrofe. El veredicto de los jueces fue una mera formalidad, un martillazo en el alma de México que confirmaba lo que todos habían visto. El rey había sido destronado. La invencibilidad, esa armadura mítica forjada en Tepito, se hizo añicos sobre el lienzo de un cuadrilátero extranjero. La cámara capturó su rostro, no de dolor físico, sino de una desolación profunda, la de un hombre que acaba de perderse a sí mismo frente a millones. El silencio en el vestidor era más ruidoso que cualquier multitud, era un silencio denso, lleno de acusaciones no dichas. Su entrenador Cuyo Hernández, lo miraba, pero ya no veía a su campeón, sino al fantasma de lo que fue. Y Raúl, por primera vez, no tuvo palabras. La frase icónica, el amuleto verbal que lo conectaba con su pueblo y su fe, se atoró en su garganta. ¿Cómo podía agradecer a la Virgencita por una derrota? La herida no estaba en sus cejas, sino en su orgullo. Y en lugar de buscar consuelo en el rezo, en la humildad que lo había hecho grande buscó un culpable. La culpa era de los jueces, del viaje, del destino, de todos, menos del hombre que ya no se reconocía en el espejo. Pero en el alma de ese niño ardía un fuego que el hambre no podía apagar. Veía el cansancio en los ojos de su madre, el sacrificio silencioso de su padre, y en su interior crecía una promesa, un juramento sagrado que se convertiría en el motor de su existencia. Una noche, con el estómago vacío pero el corazón lleno de una determinación feroz, le hizo una promesa a su madre, un juramento susurrado entre lágrimas de impotencia, que un día, él sería alguien. Que un día, ella no volvería a conocer el hambre, que él, su hijo, la sacaría de ese infierno de pobreza con sus propias manos, y esas manos encontraron su propósito en un lugar que para muchos era un infierno, pero para él, fue el único paraíso posible, el gimnasio, un santuario de paredes húmedas, entre cuerdas gastadas y el olor a sudor y a cuero viejo. Allí, el caos de Tepito se desvanecía. El ruido de la calle era reemplazado por el ritmo rítmico de la cuerda, el golpe sordo del costal, y la voz de un hombre que se convertiría en su segundo padre. Arturo Cuyo Hernández, un hombre que no veía peleadores sino que esculpía leyendas, vio en los ojos de ese muchacho flaco no solo hambre de pan, sino hambre de gloria. La negación se convirtió en su única defensa, un escudo frágil contra una verdad insoportable. Él mismo había pavimentado el camino a su propia caída. Esa noche, la primera herida sangró. Y Raúl Macías tomó una decisión. No regresaría al santuario del gimnasio para sanar. Buscaría la absolución en el fondo de una botella, el único refugio que no le hacía preguntas, que le ofrecía un olvido rápido y letal. La corona había caído. Pero la verdadera tragedia no fue perder el cinturón, sino lo que encontraría al intentar llenar su vacío. Si crees que este fue su infierno, suscríbete, porque la espiral del ídolo apenas comenzaba su descenso. El cinturón ya no estaba. Y en el vacío que dejó, el alcohol encontró un hogar permanente. El ring había sido su universo, con reglas claras y un propósito definido. Pero sin la disciplina de los entrenamientos, sin el rugido de la multitud que lo llamaba por su nombre, el silencio era ensordecedor. Y ese silencio, Raúl lo llenaba con el tintineo del hielo contra el vaso, un sonido que se convirtió en la banda sonora de su destrucción. Su retiro prematuro no fue una decisión. Fue una rendición.
Una rendición no ante un rival, sino ante la botella que le prometía un consuelo que ni la fe ni la familia podían ya ofrecerle. Vio una inteligencia felina, una velocidad que parecía nacida de la desesperación por escapar de su destino. Juntos, forjaron una alianza sagrada. El Cuyo le dio la técnica, la disciplina, la estrategia. Raúl le entregó su vida entera. Cada golpe que lanzaba en ese gimnasio no era contra un rival, era contra el fantasma de la miseria. Cada gota de sudor era una ofrenda a esa promesa hecha a su madre. Estaba naciendo el guerrero, moldeado por el dolor, impulsado por el amor, y destinado a conquistar el mundo para salvar a su familia. Esa determinación de transformar el dolor en poder, es una de las fuerzas más grandes del ser humano. Si alguna vez has luchado por una promesa, si entiendes lo que es pelear por los tuyos, déjanos un comentario y un like para honrar el origen de este guerrero. La promesa hecha en el silencio del gimnasio estaba a punto de gritarse bajo las luces cegadoras de la arena. El boxeo amateur fue solo el prólogo, el campo de entrenamiento donde un muchacho de Tepito aprendió a convertir el hambre en estrategia y el miedo en combustible. Pero el profesionalismo era un monstruo diferente. Era el coliseo donde las promesas se rompían o se forjaban en leyendas inmortales. Para Raúl Macías, no había otra opción más que la segunda. La estructura de su vida se desvaneció. Las mañanas ya no comenzaban con el olor a linimento y lona, sino con el sabor amargo de la resaca. El ídolo de Tepito, el hombre que era cargado en hombros como un santo popular, ahora era una sombra que deambulaba por las cantinas de la ciudad, buscando en el fondo de cada copa un eco de la gloria perdida. Las miradas de admiración se transformaron en murmullos de lástima, y luego, en miradas de desprecio. El héroe nacional se había convertido en el borracho del barrio, una leyenda contada en voz baja para no ofender a su fantasma. El dinero, ganado con sangre, sudor y sacrificios, se escurría entre sus dedos como arena. Los negocios, construidos sobre los cimientos de su fama, se derrumbaron como castillos de naipes, mal administrados por un hombre cuya única estrategia ahora era llegar al día siguiente. Los falsos amigos que antes llenaban sus mesas y brindaban por su nombre, ahora habían desaparecido, dejando solo las cuentas por pagar y el eco de sus risas vacías. Pero la quiebra más dolorosa no fue la de su fortuna, sino la de su hogar. Yolanda, su esposa y sus hijos, veían cómo el hombre que amaban se desvanecía día tras día, reemplazado por un extraño de ojos vidriosos, un fantasma errático lleno de ira y autocompasión. Su debut no fue una explosión, fue una cátedra. El público, acostumbrado al fajador mexicano que intercambia golpes con el alma, vio algo nuevo, algo desconcertante. Vieron a un fantasma con guantes. Raúl no se plantaba a pelear, danzaba sobre la lona. Su movimiento de cintura era un péndulo hipnótico. Sus pies dibujaban ángulos imposibles. No era una tormenta de golpes. Era una sinfonía de precisión. Sus rivales, hombres más grandes y fuertes, se lanzaban contra él solo para golpear el aire, para encontrarse con un vacío donde un segundo antes había un hombre. Y entonces, como el relámpago que sigue al trueno silencioso, llegaba el castigo. Un jab, rápido y certero, que se sentía como la picadura de una avispa. Una combinación de 3 golpes que no buscaba el knockout brutal, sino que desmantelaba la voluntad del oponente, pieza por pieza. Los cronistas deportivos no sabían cómo describirlo. Lo llamaban el guerrero cerebral, el artista del ring. Cada pelea era una obra maestra de inteligencia y velocidad. Uno a uno, los nombres en su camino se convertían en escalones. Cayó uno, y luego otro. El rugido de la multitud comenzó a cambiar. La curiosidad inicial se transformó en asombro, y el asombro en una devoción casi religiosa. México no solo había encontrado un nuevo peleador, había encontrado a su hijo pródigo, la prueba viviente de que la inteligencia y la gracia podían nacer del barrio más bravo. El santuario familiar se convirtió en un infierno de gritos y silencios, donde la frase, todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe, sonaba ahora como una blasfemia, una burla cruel a la fe que él mismo había profanado. La Virgen parecía haberle dado la espalda, o quizás, era él quien ya no podía verla a través de la neblina del alcohol. El fondo del pozo llegó sin previo aviso. No fue en una pelea pública, sino en la soledad de una madrugada, frente a un espejo que le devolvía la imagen de un desconocido. La cara hinchada, los ojos inyectados en sangre, el temblor en las manos que una vez fueron armas letales. El campeón del mundo ya no estaba ahí.
En su lugar, había un hombre que había perdido su fortuna, su carrera, el respeto de su gente, y, lo más terrible de todo, el amor de su propia familia. El hombre que lo debía todo a su manager y a la Virgencita, ahora no tenía nada, ni a nadie a quien culpar más que al reflejo que lo miraba con odio. Es en ese abismo, en esa soledad absoluta, donde un hombre se enfrenta a su verdad. ¿Cuánto puede soportar un alma, antes de romperse bajo el peso de su propia leyenda? Las arenas pequeñas de sus inicios se volvieron insuficientes. Su nombre era un imán que llenaba cada recinto hasta el último asiento. La gente no iba a ver una pelea, iba a ver al ratón. Iban a ver cómo la pobreza era humillada en cada round. La conquista del título nacional fue una coronación popular. Ya no era el campeón de Tepito, era el monarca de México. La promesa a su madre ya no era un susurro, era un eco que resonaba en todo un país. Y entonces, llegó el mundo. La oportunidad de disputar el campeonato mundial de la National Boxing Association contra el estadounidense Nate Brooks en 1955. La noche de la pelea, México se detuvo. Las calles quedaron en silencio, los radios eran el único latido de la nación. Sobre los hombros de Raúl, no solo pesaba su propio destino, sino el orgullo de millones. Y en el ring, ejecutó su arte con una frialdad implacable. Desarmó a Brooks con la paciencia de un maestro de ajedrez, esperando el error, la apertura mínima. Y cuando llegó, el ataque fue fulminante. La decisión fue unánime. Raúl Ratón Macías, el niño que juró sacar a su madre de la miseria, era el campeón mundial de peso gallo. La celebración fue apoteósica. Fue cargado en hombros desde la arena, una marea humana lo llevaba como a un santo en procesión. Si alguna vez has sentido la carga de una batalla que nadie más puede ver, demuestra tu empatía con un me gusta, como una luz en la oscuridad para todos los que luchan en silencio. El silencio después del último golpe no es como el del ring. No hay un referee, no hay campana, solo el eco ensordecedor del vacío. Para Raúl Macías, el campeón que lo había tenido todo, ese silencio era su infierno personal. El reflejo en el espejo ya no le devolvía la mirada de un ídolo, sino la de un extraño ahogado en vergüenza. Había caído no en la lona de un cuadrilátero, sino en la lona del alma, y el conteo de 10 parecía eterno. Pero en el rincón más oscuro, cuando la esperanza es solo un recuerdo, a veces ocurre un milagro. No fue la multitud ni los reflectores. Fue el murmullo de una voz familiar. Yolanda, su esposa, la mujer que había visto su gloria y ahora presenciaba su ruina, se negó a dejarlo solo en la oscuridad. Junto a sus hijos, formaron un último y desesperado equipo en su esquina. No le ofrecieron sermones, sino un ancla. No le exigieron promesas, sino que le mostraron el devastador precio de su ausencia. La verdadera pelea, la más brutal de su vida, no comenzaría con guantes sino con una palabra. Y en medio del éxtasis, con el rostro bañado en sudor y lágrimas de alegría, pronunció las palabras que se volverían su evangelio. Todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Era el héroe perfecto, el ídolo humilde, la encarnación de la fe y la garra mexicana. Había conquistado a cada hombre que se le puso enfrente. Pero la gloria absoluta es una corona terriblemente pesada, y las sombras más oscuras a menudo nacen de las luces más brillantes. El enemigo más peligroso no siempre está en la esquina contraria. A veces, es el que brinda contigo para celebrar la victoria. Para entender cómo el peso de esa corona comenzó a quebrar al hombre que la portaba, suscríbete y acompáñanos en este viaje. La gloria es solo el principio de la tragedia. En la cima del mundo, el aire es distinto. Es un aire que embriaga, que susurra promesas de inmortalidad. Para Raúl Macías, ese aire tenía el olor de la victoria y el sonido de un país entero coreando su nombre. México no solo tenía un campeón, tenía un rey. Un monarca coronado no por derecho divino, sino por la fuerza de sus puños y la pureza de su alma. Su rostro, el del muchacho humilde de Tepito, se multiplicaba en los periódicos, en las pantallas de cine, en los sueños de millones. Una palabra que a un campeón le cuesta más que cualquier golpe. Ayuda. La decisión de internarse en una clínica de rehabilitación fue su primer acto de verdadera valentía en años. No era un gimnasio de campeones sino un hospital para almas rotas. Aquí, el enemigo no tenía rostro, no tenía peso ni alcance.
Era un fantasma que vivía dentro de él, un demonio que conocía cada una de sus debilidades. Los primeros días fueron un infierno físico. El cuerpo, acostumbrado al veneno, se rebelaba con temblores y sudor frío, un castigo que ningún rival le había infligido jamás. Cada hora era un round interminable contra sí mismo. La sombra del alcoholismo no se rinde fácilmente. Le susurraba en las noches de insomnio, recordándole el alivio falso de un trago, prometiéndole callar el dolor que ahora gritaba en cada fibra de su ser. Hubo recaídas. Momentos en que la voluntad se quebró, y la bestia pareció ganar. Salía de la clínica creyendo haber vencido, solo para descubrir que el enemigo lo esperaba pacientemente afuera, disfrazado de un viejo amigo, de una celebración, de una simple tarde de soledad. Cada recaída era una caída a la lona más humillante que la derrota ante Jalini. Pero esta vez, algo era diferente. Ya no estaba solo. Su familia se convirtió en su Cuyo Hernández, recordándole por qué debía levantarse una vez más. Era el ídolo. El ratón ya no era un apodo, era un título de nobleza popular. Cada entrevista, cada aparición pública, terminaba con la misma letanía, el mismo mantra que se convirtió en el credo de una nación: todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Y la gente le creía. Le creían porque veían en sus ojos no la arrogancia del conquistador, sino la gratitud del peregrino que ha llegado a su destino. Él era la encarnación de la fe mexicana, un guerrero en el ring y un devoto fuera de él. Las empresas se peleaban por su imagen, los directores de cine le ofrecían papeles protagónicos. El muchacho que había luchado para comer, ahora comía en las mesas de los presidentes. El cénit de su reinado llegó en una tarde que paralizó la República. La monumental Plaza de Toros, ese monstruo de concreto acostumbrado a la sangre y la arena, se transformó en un templo pagano para adorar a su nuevo dios. 50.000 almas contenían el aliento, unidas en una sola oración silenciosa. Aquella defensa del título no era una simple pelea, era una ceremonia de confirmación. Y el ratón ofició la misa con la precisión de un cirujano y la furia de un ángel vengador. Cada esquiva era una danza, cada golpe un martillazo que forjaba su leyenda en el acero de la historia. Fue en ese ir y venir del infierno donde encontró un nuevo santuario, uno sin cuerdas ni campanas, las reuniones de alcohólicos anónimos. Allí, rodeado de otros guerreros heridos, descubrió la fuerza en la vulnerabilidad. Escuchó sus historias y por primera vez, compartió la suya. No como el ratón Macías, el ídolo de México, sino como Raúl, un enfermo luchando por su vida. Y en esa humildad, encontró su propósito. El hombre que una vez llenó la plaza de toros, ahora llenaba salones modestos con su testimonio. Su fama, la corona de espinas que lo había hundido, se transformó en su mayor arma. Su voz, que antes agradecía a su manager y a la Virgencita por sus victorias, ahora se usaba para guiar a otros a través de la misma oscuridad que él había conocido. Se dio cuenta de que su pelea más importante no era por un cinturón de oro, sino por la sobriedad de otro ser humano. Cada día limpio era una victoria. Cada persona a la que ayudaba era un título mundial ganado para su alma. La fe que había pregonado en público se convirtió en un rezo privado y desesperado, un diálogo íntimo con esa Virgencita que parecía haberlo abandonado, y que ahora sentía más cerca que nunca. No luchaba ya por la gloria efímera del aplauso, sino por la redención silenciosa de un día a la vez. Cuando el rival cayó y el brazo del campeón se alzó, un rugido sacudió los cimientos de la Ciudad de México. El pueblo invadió el ruedo, no para tocarlo, sino para ser bendecido por su presencia. Lo alzaron en hombros, un Dios viviente flotando sobre un mar de adoración. En ese momento, Raúl Macías era invencible, era el milagro de Tepito hecho carne, la prueba viviente de que un hombre podía nacer en el polvo y sentarse en un trono de oro. Había conquistado el mundo, había cumplido la promesa hecha a su madre, había dado a su gente un motivo para creer. Parecía que nada ni nadie podría derribarlo. La gloria era su armadura, el amor del pueblo su escudo, pero la gloria es una amante ruidosa y exigente. Y en el silencio que sigue al aplauso, cuando las luces se apagan y el héroe se queda solo con el eco de su propio nombre, ¿qué es lo que escucha? La corona es pesada, y la soledad del trono es un abismo que ningún campeonato puede llenar. El hombre que parecía invulnerable ante los puños más feroces del mundo,
¿Cómo podría defenderse de un enemigo que no vivía en el ring sino dentro de su propia alma? Un enemigo silencioso que ya le sonreía desde el fondo de una copa. Esta era la pelea de 12 rounds que duraría el resto de su vida, la única que realmente importaba. Su viaje nos obliga a redefinir lo que significa ganar. Nos deja una pregunta que resuena más allá de cualquier arena. ¿Qué significa ser un verdadero campeón? Déjanos tu opinión en los comentarios. El ring ya no era un cuadrilátero de lona y cuerdas, sino una habitación llena de sillas dispuestas en círculo. El rugido de la multitud fue reemplazado por el murmullo de confesiones, por el eco de historias rotas que buscaban ser reconstruidas. Aquí, en el anonimato compartido de otros luchadores, Raúl Macías libró su verdadera pelea por el título mundial, una que duraría el resto de sus días. Ya no era el ratón, el ídolo intocable, era simplemente Raúl, un alcohólico. Y en esa simple y dolorosa verdad, encontró una libertad que ningún campeonato le había dado jamás. Su legado, tallado no en trofeos sino en las vidas que tocó, se transformó. México no lo recuerda como un dios caído, avergonzado en su descenso. Lo recuerda como algo mucho más valioso, un hombre. Un hombre que representó con acento agudo la esperanza de Tepito, que cargó el peso de una nación sobre sus hombros hasta que se quebraron, y que tuvo el coraje de mostrar sus cicatrices al mundo entero. El rey de México, el santo de Tepito, se sentaba en un trono construido con sus propios puños. Pero todo trono, por más glorioso que sea, proyecta una sombra. Y en la de Raúl, un enemigo silencioso comenzaba a tomar forma. La gloria absoluta es un peso insoportable, una jaula de oro que aísla al hombre del mundo, que juró representar. Después de cada batalla ganada, después de cada baño de multitudes, el silencio del regreso a casa era ensordecedor. Y en ese silencio, en el estruendo de la celebración, entre palmadas en la espalda y voces que juraban lealtad eterna, apareció el primer veneno disfrazado de premio. Una copa. Luego otra. No era un vicio, le decían, era el néctar de los campeones, el descanso merecido del guerrero. Su séquito crecía con cada victoria, un círculo de aduladores y parásitos que se alimentaban de su luz. Eran ellos quienes llenaban su copa, quienes le aseguraban que un campeón de su talla no necesitaba seguir las mismas reglas que los mortales. El alcohol, al principio, era un escape de la presión, una forma de bajar la guardia y ser simplemente Raúl, no el ratón Macías, ídolo de México. Pronto, el santuario del gimnasio, aquel lugar sagrado donde forjó su leyenda con sudor y disciplina, comenzó a sentirse lejano. Su mayor victoria no fue noquear a Nate Brooks en una noche de gloria, sino levantarse a sí mismo de la lona de la desesperación, una y otra vez, con la ayuda de otros tan rotos como él. Y así, respondemos a esa pregunta que ha flotado sobre esta historia desde el principio. ¿Cómo fue que el hombre que era la encarnación de la fe y la pureza para todo un país, el que agradecía a la Virgencita con cada aliento, casi perdió una guerra secreta contra la botella? La respuesta yace en la paradoja de su propia leyenda. El peso de ser un santo con guantes de boxeo fue una carga demasiado pesada para un alma mortal. La presión de ser perfecto, de no fallar nunca, lo empujó a buscar un refugio en la oscuridad, donde nadie pudiera ver al hombre temeroso detrás del ídolo. El alcohol no fue la causa de su caída, sino el síntoma de una soledad aplastante que crecía a la sombra de la gloria. Pero en su recuperación, encontró la fe verdadera. Su famosa frase, "Todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe", dejó de ser un lema de victoria para convertirse en un ruego de supervivencia, susurrado en la quietud de su lucha diaria. Una mañana, su esquina en el ring quedó vacía. Luego otra. El eco de los golpes en el costal fue reemplazado por el murmullo de las fiestas que se alargaban hasta el amanecer. Su legendario entrenador, Cuyo Hernández, lo notaba. Veía en sus ojos un cansancio que no era producto del entrenamiento, una lentitud en sus reflejos que no se explicaba por la fatiga física. Eran las primeras grietas en una armadura que parecía impenetrable. Frente a las cámaras, seguía siendo el mismo, el joven humilde que agradecía a su manager y a la Virgencita de Guadalupe. Su sonrisa era el estandarte de la nación. Pero en la soledad de la noche, otra imagen emergía. Una figura cansada, un hombre que empezaba a huir de la presión insoportable de ser el símbolo impecable de todo un país. El guerrero cerebral y preciso del ring comenzaba a perder el control sobre su propia vida, cediéndolo, gota a gota,
a la sombra que se alargaba a sus pies. La armadura del héroe comenzaba a mostrar sus primeras fisuras, invisibles para la multitud que lo aclamaba, pero profundas y peligrosas. Y aquí es donde la leyenda se quiebra, y la tragedia comienza a escribirse. ¿Fue el peso de la corona? ¿La traición de los falsos amigos que lo rodeaban? La fe ya no era un estandarte público, sino un ancla personal. Descubrió que la verdadera devoción no se demuestra en el triunfo, sino en la humildad de pedir ayuda. Raúl Ratón Macías no es eterno porque fue invencible. Es eterno porque fue vencido y se atrevió a levantarse. Su historia no es un cuento de advertencia, sino un testimonio de redención. Nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de debilidad, sino en el coraje de enfrentarla. No fue un héroe perfecto. Fue un héroe profundamente humano. Y por eso, su leyenda nunca morirá. La historia de Raúl Ratón Macías es el corrido de un guerrero herido que encontró la salvación no en la gloria, sino en la humildad, pero su leyenda es solo una en el panteón de gigantes que caminaron sobre la tierra, tocaron el sol y se quemaron las alas. Hay otras historias, otros ecos de grandeza y tragedia que esperan ser contados. Para seguir desenterrando estas sagas de triunfo y desolación, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje al corazón de la leyenda. ¿O acaso fue el descubrimiento de que el enemigo más temible no esperaba en la lona, sino en el fondo de una botella? ¿Qué creen ustedes que corrompe más rápido a un hombre, la gloria o la soledad que ésta trae consigo? El aire de Los Ángeles se sentía distinto aquella noche de 1957. Ya no era el aire de la gloria prometida, sino uno cargado de una premonición silenciosa. En la esquina opuesta, Alphonse Halimi no era solo un rival, era un espejo oscuro, un torbellino de furia argelina que reflejaba todas las dudas que Raúl había intentado ahogar en alcohol. Por primera vez, el ídolo de México no subió al ring para defender una corona, sino para defender los frágiles restos de su propia leyenda. El combate no fue una guerra, fue una demolición. Donde antes existía la precisión de un relojero, ahora había una vacilación, un instante de retraso que en el boxeo es una eternidad. Sus pies, que alguna vez danzaron sobre la lona como si flotaran, parecían anclados por un peso invisible. Era el peso de las noches en vela, de la disciplina traicionada, del veneno que había confundido con un premio. Halimi lo sabía. Podía oler la fragilidad detrás de la mirada del campeón. Cada golpe que conectaba el francés no solo hacía eco en el cuerpo de Raúl, sino en el corazón de un país entero que observaba, incrédulo, cómo su santo comenzaba a sangrar como un hombre común.